Orden Rosacruz, fundada por el venerable maestro Om Geo Wans Om. El libro La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, escrito por el venerable maestro Om Geo Wans Om. Capítulo 6. El ego, segunda parte. Hay veces en las que, escuchando nuestras exposiciones, ciertos individuos deciden, de la noche a la mañana, seguir nuestra enseñanza, y llegan incluso a difundir todo el conocimiento transmitido y recibido por ellos. Mas, como su ego, ellos mismos necesitan su alimento, entre comillas, y ven que les hace falta su alimento principal. Entonces reaccionan, entre comillas, y buscan acomodo en alguna filosofía o secta religiosa que les autorice fornicar. Conseguida, entre comillas, la autorización, no vacilan en declararse salvos, entre comillas, redimidos, iluminados, lavados por la sangre del Cordero y 1000 otras estupideces más. Este tipo de entes, al verse completamente fracasados, al no poder continuar en la dura batalla contra el ego, prefiere unirse a sus legiones, emprender una batalla en contra de la castidad real y en contra de la Rosacruz. Bueno, aquí el maestro nos está explicando más en torno a lo que es el ego. Y bueno, sabemos que el ego se alimenta de la fornicación. Ya hemos aprendido en clases anteriores qué es la fornicación. Sabemos que todos los días en nuestro cuerpo se acumula energía. Y esta energía, si no la asimilamos a través de las prácticas de transmutación, entonces esta energía se pierde con la fornicación. Y esta fornicación pues alimenta aquello que es el ego. ¿Y qué es el ego? Pues son esos demonios que ingresan a nuestro cuerpo, ¿no? Simplemente para satisfacerse. Nos dice aquí el maestro que a pesar de que hay algunas personas que tratan de cambiar, entre comillas, ¿no? Entonces simplemente terminan siendo alejados de aquellos principios por el ego. Entonces el ego los arrastra a, nos dice aquí el maestro, a cualquier filosofía o secta o religión, entre comillas, simplemente para poder dar rienda suelta a su ego. Entonces es muy importante tener en cuenta no subestimar al ego. Si bien es cierto, se tiene la enseñanza, entonces es muy importante vivir la enseñanza, no solamente tener la información, sino vivirla. Porque si no, vamos a terminar, como dice el maestro, creyéndonos salvos, redimidos, iluminados, creyéndonos maestros. Entonces al final vamos a simplemente fracasar en este sendero de la autorrealización. El ego jamás llega a los templos de la Orden Rosacruz, y como esa es su frustración, prefiere abandonar el sendero y continuar por la ancha avenida de la fornicación. El ego tiene sus propias aspiraciones, sus propios ideales, y todas sus aspiraciones e ideales no lo llevan sino a la satisfacción de sí mismo, en la fornicación. El ego es multifacético, tiene 1000 caras y 1000 máscaras. El ego es a veces rudo, violento, cínico, cruel, despiadado, ateo, comunista, etc.
y otras resulta ser fino, educado, hipócrita, amoroso, creyente, místico, etc. El ego usa la máscara que más le conviene, y eso es lo que generalmente ocurre con todos y cada uno de sus componentes. El yo, conforme a las circunstancias, se muestra tal como es o se esconde bajo finas sutilezas. Bueno, en esta descripción que nos hace el maestro sobre el ego nos dice que el ego en sí pues está conformado por miles de yoes. Y es por eso que puede tener diferentes características. Como nos dice el maestro, puede ser rudo, violento, o quizá también puede ser más sutil. Entonces puede ser fino, educado, amoroso, hasta místico. Y así, entonces tiene muchas expresiones. Es por eso que las personas creen que en cada uno de los actos que realizan durante el día, que son muchos, creen que son actos conscientes, pero en realidad todos esos actos son egoicos. ¿Por qué? Porque el ego tiene 1000 caras y puede realizar muchas cosas diferentes. Desgraciadamente siempre sumido en la inconsciencia. El yo de la ira se disfraza con el ropaje de la severidad, el de la calumnia con la toga del juez, el de la venganza con la careta del orgullo, el de la lujuria con poses de artista, etc. El ego no es más que un conjunto de yoes, y ese conjunto son miles y miles de yoes. El animal racional no es más que la expresión de esos miles y miles de yoes. Si se quiere, podemos decir millones. Cualquier momento en que el animal racional manifiesta algo, o dice o hace, entre comillas, algo, es tan solo uno de los miles de yoes que han tomado las riendas de la máquina humana y la usa para obtener su satisfacción. Un momento cualquiera toma el mando el yo de la lujuria y la máquina humana se ve conducida al burdel, al cabaret o al cine pornográfico o al lecho conyugal. El ego, al estar constituido por los yoes, nos dice el maestro que son miles y miles los yoes. Entonces, las personas o animales racionales tienen miles y miles de expresiones. Cada una de estas expresiones corresponde a un yo. Y nos empieza a dar un ejemplo del yo de la lujuria, por ejemplo, ¿no? Que ingresa a la máquina humana, es decir, al cuerpo humano, y este yo de la lujuria pues lo lleva al burdel o al cabaret o al cine pornográfico o al lecho conyugal. Y en sí es el mismo yo, es el yo de la lujuria. Satisfecho el yo de la lujuria, surge otro, el yo del vicio seco, el del cigarro, y encenderá el sujeto uno y disfrutará produciendo bolitas redondas del humo. Satisfecho este, se retira de la sala de mando e ingresa otro yo, el de la pereza, y dice buenas noches, entre comillas, o simplemente se da la vuelta y a roncar. Esta cadena desordenada se sucede a diario y constituye una tediosa rutina que sume al gusano racional en la desesperación y el hastío. Todos los días lo mismo. Cuánto no quisiera que todo fuese distinto, diferente y no igual que ayer y que todos los días. El ego es siempre el mismo, sea el yo teísta, ateo, célibe, glotón, fornicario, pendenciero, pacifista, abstemio, borracho, etc. Es siempre yo, parte del ego. Todos los días yo, entre comillas,
y la máquina humana simple y llanamente es una máquina movida por los resortes invisibles de los yoes. Bueno, como vemos aquí en la figurita de la derecha, pues está la persona y es el ego el que maneja por completo a esta máquina humana. Claro que hay excepciones, ¿no? Hay personas que son conscientes, hay personas que son más conscientes que otras, pero la generalidad de personas están dominadas casi completamente por aquello que es el ego. El yo de la lujuria dice: voy a divertirme en una fiesta y organizo una orgía. Es desplazado el yo de la lujuria por otro yo, y el sujeto abandona la orgía y se va a un campo deportivo bajo el mando de un yo deportista. Satisfecho con sus juegos de fútbol u otro, surge otro yo que le induce al sujeto a tomarse un par de whiskies, y satisfecho el yo alcohólico se retira y da paso al yo hogareño, quien descansa en su casa, ordena sus cosas, comparte con su familia, etc. Posteriormente es desplazado por el yo amiguero, entre comillas, y el sujeto deja la casa y va a perder miserablemente el tiempo con los amigos, entre comillas, ya en el café, en la plaza o avenidas. Surge un yo pendenciero y ofende al amigo, entre comillas, y obliga a a pelear. Y ahí se originan una serie de líos, alborotos y escándalos. Llega la policía y pone las cosas en su lugar, entre comillas. El yo pendenciero ha dado lugar al surgimiento del yo del resentimiento o del odio, y ocupa el timón de mando de la máquina humana, y va albergando deseos de venganza. Surgen otros yoes vengativos, rencorosos, pendencieros, traidores, etc. Y uno por uno van dominando a la bestia racional, quien bajo las influencias de tantos y tantos yoes solo piensa en vengarse del ex amigo. Bueno, aquí hay una descripción muy interesante de cómo a medida que los yoes van tomando el dominio de la máquina humana, pues simplemente conducen a esta máquina humana para satisfacerse. Y cada yo pues se satisface de diferente manera, ¿no? Pero en sí todos, absolutamente todos los yoes se alimentan de aquello que es la fornicación. Y es por eso que la fornicación es tan nociva para las personas, porque no solamente alimenta a un yo, o quizá a dos o a tres, sino alimenta a todos los yoes, que son miles. Y es por eso que el ego se hace tan fuerte que después es muy difícil controlarlo y se llega a extremos. Recordemos que el sinónimo de los yoes es los extremos. Los yoes son extremistas. Allí no hay equilibrio, no hay conciencia. Entonces estos yoes se desarrollan hasta llegar a los extremos. Y es por eso que hacen tanto daño a las personas. Llegada la oportunidad, aparece el yo respectivo y no vacila en vaciar el cargador de su pistola o asestar 1000 puñaladas en el cuerpo de su adversario. Satisfecho, el yo asesino se retira a las profundidades de las negras cavernas del subconsciente y da lugar a la manifestación del yo mentiroso, quien niega todo lo ocurrido y echa la culpa de todo al difunto. Este yo es desplazado y sale otro yo a escena, el yo del miedo. Es entonces cuando el sujeto tiembla, llora, promete enmendarse, resarcir daños, etc. Y también es desplazado por otro yo, el yo cínico, y por el yo hipócrita, y así van surgiendo los yoes uno tras otro, sin orden ni coordinación, simplemente al influjo de las circunstancias internas o externas. Otras veces el yo no es tan vulgar, sino es fino y respetable, honorable y digno padre de familia,
pero es yo al fin y después de todo y para todo. Entonces así como nos describe aquí el maestro, podemos ver cómo cada vez que toma el control de la máquina humana un yo, pues simplemente es una acción inconsciente. Y hay yoes y hay yoes. Hay yoes que no son tan nefastos, que no son tan dañinos. Por ejemplo, un yo asesino es muy nefasto. Pero igual, si es un yo, como nos dice aquí el maestro, honorable o respetable, sigue siendo un yo, a pesar de que no nos dé tantos problemas, pero igual sigue siendo un yo. Y recordemos que nosotros estamos para aprender a trascender los yoes, para controlarlos, para eliminarlos y actuar con conciencia. Eso es lo que nosotros aprendemos en la Orden Rosacruz. Se levanta del lecho un respetable señor, cuyo yo dirige la máquina humana al baño, a cumplir con sus necesidades fisiológicas. Cumplidas estas, el yo de la limpieza, que gusta estar siempre limpio y oliendo a jabón, dirige sus pasos hacia la ducha. Terminada ella, sale el yo deportivo, o el de la conservación, y al sujeto se lo ve realizando una serie de ejercicios o yoga. Satisfecho este, deja paso al yo de la gula, y se sirve un magnífico desayuno. Posteriormente, este es desplazado por el yo dictador, y comienza la persona a impartir órdenes a la mujer, a los hijos, a la servidumbre y hasta al gato. Este yo es desplazado por otro, el yo oficinista, y dirige la máquina humana hasta su lugar de trabajo. En el trayecto es otro yo quien ocupa el timón del mando del sujeto. Y este respetable padre de familia, eficiente oficinista, dirige su mirada cargada de libidinosa pasión y lujuriosos deseos hacia una chiquilla quinceañera, quien pasea sus encantos juveniles. Surge el yo galán, el yo conquistador, y haciendo gala de sus mejores sonrisas se lanza a la conquista de la ingenua chiquilla. Bueno, aquí el maestro nos sigue describiendo cómo van ingresando uno tras otro los yoes, en este caso a este respetable señor, y simplemente entran y se satisfacen. Ese es el único objetivo de los yoes, satisfacerse. ¿Por qué? Porque este satisfacerse les da fuerza. Si los yoes no se expresan, entonces los yoes se van debilitando. Y es necesario entonces que los yoes se expresen, que los yoes dirijan la máquina humana para poder estar fuertes. Entonces, poco a poco vemos cómo cada una de las acciones que realiza este respetable señor está simplemente plagada de aquello que son los yoes. El yo mentiroso ofrece cielo y tierra. El yo derrochador obsequia joyas, anillos, perfumes, etc. El yo glotón aprovecha para satisfacerse con agradable compañía y se dirige hacia un magnífico restaurante discreto y alejado. Luego surge otro yo, el que personificando toda su máscara de hipocresía, narra sus desventuras hogareñas, las incomprensiones familiares, etc., para luego ser desplazado por el yo cínico, quien subrepticiamente afirma: ya la tengo en mis manos, entre comillas, y satisfecho se retira para dar paso al yo enamorado, quien jura amor eterno, fidelidad a toda prueba, etc. Satisfecha la pasión y el deseo de la serie de yoes lujuriosos, surgen los yoes orgullosos, mezquinos, sádicos, hipócritas, etc., que hacen de la joven amante, entre comillas, una mártir, y el señor, entre comillas, bajo el dominio de los tantos yoes hipócritas, regresa a su, entre comillas, hogar.
donde surgen los yoes de la responsabilidad paterna y da a sus hijos, sobrinos y jóvenes en general muy bonitos consejos que satisfacen al yo de la vanidad y la mitomanía. Y los domingos o sábados siempre a cuestas con su legión de yoes, pero esta vez dirigidos por el yo religioso, entre comillas, se dirige a su culto respectivo. Bueno, seguimos viendo a la descripción que nos hace el maestro de este señor respetable que expresa al yo mentiroso, al yo glotón, al yo cínico, al yo religioso, al orgulloso, y etcétera y etcétera. Entonces podemos ver que hasta hay un yo religioso, y cualquiera diría, pero esa es una acción, el ser religioso es una acción noble, es una acción, no sé, buena, digamos. Entonces, sí puede haber algunos yoes que aparentemente son muy buenos, pero finalmente nos dice el maestro que los yoes, son demonios. Entonces, nosotros tenemos que aprender que los yoes primero se controlan y luego se eliminan. Absolutamente todos, por más religiosos que sean. Claro que algunos nos pueden servir, ¿no? Que el maestro les llama tontos útiles. Como por ejemplo al yo que le gusta la limpieza, al yo que le gusta llegar puntual, al yo que le gusta cumplir con los encargos, al yo que le gusta ser bueno, honrado, etcétera, etcétera. Entonces, estos nos pueden ayudar en nuestro camino hacia la autorrealización, pero tarde o temprano también van a terminar destrozados o eliminados por la espada de la Divina Madre Kundalini. Concluido el día, bajo una serie múltiple de yoes, regresa a su hogar, donde el yo de la lujuria en sus múltiples modalidades se revuelca en el lecho de las fornicaciones, y así el ego recibe su alimento acostumbrado con el cual se robustece, crece y se desarrolla. Sean cuales fueren las modalidades y rutinas empleadas por el gusano racional en su paso por esta vida, solo es una marioneta hábilmente manejada por el ego. Bueno, entonces, como nos dice el maestro, desgraciadamente las personas realizan múltiples actividades durante el día, pero estas actividades son actividades de los yoes. Es una vida pletórica de inconsciencia, y lo que tenemos que aprender es a tener una vida con conciencia, no en inconsciencia, no manejados por el ego. Y esto solo se logra con la vivencia de la enseñanza Rosacruz. Y que vamos a ver a continuación, ya que he terminado el tema, la síntesis de la enseñanza Rosacruz. Los 5 valores de la transformación íntima: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. ¿Cómo vivenciamos el valor de la vida? A través de las prácticas de transmutación sexual unipolar, bipolar o integral. Solo haciendo un sabio uso de nuestra energía sexual, de nuestra semilla, de nuestra simiente divina, es como podemos vivenciar el valor de la vida. Recordemos que estos dos últimos tipos de transmutación sexual bipolar y transmutación sexual integral solamente está destinada para aquellos que se han unido en bodas Rosacruz o bodas místicas. ¿Cómo vivenciamos el valor de la muerte? Primero, tenemos que aprender a no identificarnos y a no fascinarnos. Luego,
mediante el autorrecuerdo y la autoobservación, tenemos que aprender a identificar a los yoes, estudiarlos, evitar su manifestación y finalmente darles muerte, como ya mencionamos, con la divina espada que nos da la Madre Kundalini, la Madre Divina. ¿Cómo vivenciamos el valor del amor? Pues amando. Nos dice el maestro que tenemos que esforzarnos por amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. No igual, sino más que a nosotros mismos. Eso nos enseña el maestro Om Ye-Wanson. Y esa es una vivencia que tenemos que realizarla todos los días y simplemente se aprende a amar amando. El valor de la libertad. ¿Cómo vivenciamos el valor de la libertad? Con la práctica del I-A-U-OM. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y dónde estoy? Y siempre a ritmo del corazón con el mantra OM. OM, OM, OM. Y la sabiduría es hacer siempre la sagrada voluntad de nuestros divinos Padre, Madre. Recordemos que así como tenemos padres físicos, nuestro papá y nuestra mamá, también tenemos padres divinos. Y es a ellos a quienes tenemos que pedirles siempre su ayuda. Sobre todo en este sendero hacia la autorrealización. Son ellos quienes nos van a guiar y son ellos quienes nos van a mostrar el camino. Y así vivenciamos este valor de la sabiduría. Bueno, esta ha sido la conferencia del día de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.